La guerra de Troya acaba de terminar. Hay lenguas de fuego que empiezan a subir desde las azoteas de lo que son las ruinas de esa ciudad. Hay pequeños incendios que ocupan cada una de las esquinas, pero hay miles y miles de muertos en lo que es esta victoria terrible que han afrontado los griegos y que terminan alzándose después de 10 años prácticamente de una guerra dramática. Es quien los conduce, hablamos en este caso de Ulises, la persona que es prácticamente la responsable de esa heroica batalla, de esa heroica victoria, y que en definitiva no solo conduce y ha conducido los ejércitos que han logrado la victoria, sino que además es en definitiva un guerrero, el héroe prácticamente de esta épica batalla, que no solamente resume lo que son las condiciones de la fortaleza que tiene una persona de una talla como la de Ulises, sino además la astucia que se va a replicar permanentemente a lo largo de toda esta historia. Es Ulises no solamente un guerrero, no solamente un general, es además el rey de una pequeña isla ubicada a muchísimos kilómetros de distancia que se llama Ítaca, y es además el esposo, el lejano esposo de Penélope. ¿Se acuerda de Penélope? Penélope es esa mujer que lo espera y que en definitiva es también soberana de esa isla que se llama Ítaca y que ya hace tanto tiempo que lo espera, han pasado 10 años de guerra, hace tanto tiempo que lo espera que ha comprometido a que una vez que termine de tejer ese sudario, bueno, va a decirle que sí a uno de los tantos pretendientes que está dando vuelta en su palacio. Claro, Penélope, usted sabe, teje durante la mañana, teje durante la tarde, pero es por las noches y la madrugada que desteje ese sudario para ganar algo de tiempo a la espera de su marido. Volvemos a Ulises, claro está, porque es quien empieza a emprender el regreso. Ha terminado la guerra, los griegos han salido victoriosos, han apoderado directamente de la ciudadela de Troya y las barcas ya ponen proa al horizonte, ya se mecen sobre las olas y es prácticamente el deseo de toda esa larga tripulación. Son 10 naves prácticamente las que van a buscar la isla de Ítaca. Pero más temprano que tarde, esta historia les tiene reservado un futuro nada promisorio, porque hablamos de la Odisea, ese viaje de regreso enorme, fantástico, pero también miserable, que ha escrito maravillosamente bien el genial Homero. Es la sucesión, es, yo le diría directamente, el rosario de historias que se va enhebrando una tras otra, pero que describe, sin ninguna duda, de una forma clara y brillante, lo que son, en definitiva, los distintos capítulos que atañen a la vida, pero sobre todo al regreso de ese guerrero que fue Ulises. Para algunos se llama Odiseo, para la mitología romana es en definitiva el propio Ulises, pero es tan claro que también participan los dioses. Los dioses tienen un rol fundamental en esta historia y son los dioses los que van a decidir el porvenir, el futuro inmediato de cada uno de estos personajes célebres que forman parte de esta mitología. Va a haber en el medio, entre otras alternativas, va a haber una tempestad que va a desgarrar las velas, que va a sacudir las embarcaciones, que va a hacerlas prácticamente naufragar, que va a arrastrarlas océano adentro y que sobre todas las cosas va a alejarlos de la posibilidad de llegar a su casa, de llegar a su hogar, va a alejarlo a Ulises de la posibilidad de encontrar a Penélope, por lo menos en el corto plazo. En cambio, son sus embarcaciones las que son llevadas prácticamente muy cerca de una isla donde es soberana Circe, una hechicera, una maga, que los va a recibir a los tripulantes de esas embarcaciones, que lo va a recibir a Ulises, pero que va a tratar de hechizarlo, que algunos los va a convertir, mire, los va a convertir en cerdos, pero que después va a dar marcha atrás con ese encantamiento a pedido de Ulises, y claro está porque termina Circe enamorada de este guerrero fantástico. Es Ulises la persona que va a quedarse prácticamente un año en esa isla, que va a convivir con esta hechicera, con Circe,
y que va a conseguir de ella algo fundamental. Va a conseguir, yo le diría, el consejo de alguien que puede ver el futuro inmediato y lo que le espera justamente a Ulises, y que le va a contar en secreto la forma en la cual puede atravesar ese futuro que no es nada promisorio, porque lo que le va a decir Circe a Ulises es directamente: mirá, cuando tengas que regresar a Ítaca, cuando tengas que regresar a tu hogar, vas a atravesar el mar y vas a pasar muy cerca de las islas donde están las sirenas. No tenés que escucharlas cantar. El canto de las sirenas es, en definitiva, una verdadera sentencia de muerte, porque lo que hace es sucumbir directamente la voluntad de todo aquel que las escuche, y los hace tirarse por la borda, y los hace ahogarse, y los hace ser devorados por las bestias que aguardan en el fondo del mar. Circe le va a contar a Ulises un pequeño secreto, la forma en la cual tanto él como su tripulación van a poder navegar por esas aguas y van a poder atravesar el canto endemoniado de las sirenas, y así efectivamente lo hace. Ulises se pone manos a la obra, se hace a la mar, y tras algunos días donde debe cruzar tempestades, se encuentra finalmente muy cerca de esas circunstancias. Es entonces que agarra un pan de cera, que lo calienta al sol, y empieza a agarrar pequeños retazos de esa cera y se las coloca en los oídos a cada uno de los guerreros de su tripulación. Le preguntan por qué, y él les dice: van a escuchar un canto, pero no deben hacerlo, deben colocarse estos trozos de cera en los oídos para invalidar el efecto, porque en definitiva, si no, cada uno de ustedes va a terminar ahogado en el fondo del mar. Pero además Ulises no solamente va a seguir este consejo de Circe, sino que también les va a pedir a su propia tripulación que lo aten a un mástil, que no le pongan los tapones de cera, sino que en todo caso él se va a arriesgar, va a confiar en el resto, va a pedir que lo aten de manos y que lo aten de pies al mástil mayor, pero quiere escuchar el canto de las sirenas, quiere saber cómo es esa voz melodiosa, y efectivamente así sucede. Atraviesan las aguas, llega el canto de las sirenas, es una voz, o son voces angelicales, son voces lúdicas, dulces, que llaman a prácticamente la cumbre de la satisfacción y del placer, pero de todas maneras son los propios tripulantes de las embarcaciones los que comienzan a remar cada vez a mayor velocidad. Es el propio Ulises el que le pide a su tripulación que lo desaten, que necesita tener los brazos totalmente libres, pero son sus guerreros aquellos que, en definitiva, terminan por dejarlo atado y terminan cruzando lo que es este estrecho. Sobrevive la tripulación, sobrevive Ulises, y por supuesto la historia sigue muchísimo. La Odisea es enorme y es sumamente rica en la vida de este gran guerrero que fue Ulises. Mire, hay muchas cosas para comentarle. En un minuto le digo qué pasa sobre el final de la historia, obviamente. Pero lo que quiero decirle esta noche es que hay un elemento, dos si usted quiere, que son centrales para tratar de leer con este prisma la realidad de la Argentina. Y quiero, obviamente usted ya sabe, quiero hacer el ejercicio, a ver si, por ejemplo, el canto de las sirenas, ese canto que tiene, por un lado, un juego lúdico, que lo que busca es satisfacer, que lo que busca es generar, en definitiva, el beneplácito, el bienestar de aquel que las escucha, si no esconde debajo, obviamente, una segunda intención, que es la de terminar con la vida de todos aquellos que atraviesan justamente el mar y que en definitiva terminan escuchando cada una de las melodías. Quiero decirle, si esto no le parece en parte familiar a lo que hemos vivido esta semana, si el gobierno en definitiva, así como hacen las sirenas, que esbozan un canto que llega a los oídos de aquellos que en definitiva terminan siendo sus víctimas, si así el gobierno no traza lo que es una serie de medidas que buscan adular, que buscan convencer, que buscan satisfacer cierta voluntad electoralista, pero que de fondo no tienen absolutamente consistencia alguna. Si en definitiva no podemos trazar un paralelismo, porque la intención del gobierno muy probablemente tiene que ver con esto y no con generar algún tipo de efecto
que lleve bienestar a un sector importante de la población. En definitiva, son las medidas que el gobierno toma para aquellos que están sufriendo en nuestro país y que sufren las políticas económicas que el gobierno no ha dejado de tomar aún. Y por otro lado, quiero preguntarle si en definitiva ese consejo de Circe que llega a Ulises, que en definitiva lo termina salvando, quiero consultarle que piense conmigo si los argentinos tenemos a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer en este contexto de crisis, qué es lo que nos espera y cómo atravesar estas circunstancias. Si para los argentinos lo mejor es confiar en un ministro, si para los argentinos lo mejor es confiar en el señor presidente de la Nación, si es bueno confiar incluso en los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional que nos hablan permanentemente como si ellos fuesen parte del propio gobierno nacional y por supuesto nadie los votó. Nadie los votó. Mire, la verdad que quiero plantearle esta noche que las medidas que ha tomado el gobierno tienen un carácter temporal, electoralista y en gran medida cosmético, y que probablemente, y hasta acá quiero llegar, probablemente lo que son las medidas que ha tomado el gobierno no van en contra de los puntos centrales y neurálgicos de la política económica que el gobierno de Cambiemos ha puesto en marcha a fines del año 2015. Y si no, repase conmigo lo que es la evolución de lo que llamamos precios relativos, que son los que en definitiva terminan definiendo la suerte de la economía y de la inflación en la Argentina. ¿Qué ha pasado con el precio del dólar? ¿Qué ha pasado con el precio de los salarios? ¿Qué ha pasado directamente con el precio de las tarifas y de los combustibles en la Argentina? De la sumatoria de esos tres valores, de las políticas que se aplica a cada uno de ellos, es fácil determinar cuál puede ser el futuro inmediato en nuestra economía. Y yo le diría, mire, el tipo de cambio, el dólar ha saltado prácticamente 300% y no va a dejar de hacerlo. Por otro lado, los salarios se han deprimido, han caído o han recortado entre un 30 y un 50% en dólares desde que asumió este gobierno. Y además hay que sumarle a eso lo que ha sido la evolución de las tarifas, que han trepado hasta 2.600% en algunos aspectos, y yo le diría que de la combinación de esos tres factores obviamente va a seguir surgiendo presión inflacionaria, que las medidas que ha tomado el gobierno bajo ningún aspecto pueden ir en contra de lo que es en definitiva el plan económico o las medidas aisladas, pero sobre todo la política que afecta a cada uno de estos precios relativos. Mire, en una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, en una Argentina que tiene más desigualdad y que tiene menos inclusión, a veces nos parece imposible que este proceso pueda revertirse. Imposible era también el derrotero que hizo Ulises para llegar desde Troya a Ítaca, para enfrentar los profundos desafíos, para atravesar esas tempestades y sin embargo, déjeme decirle que lo logró. Que Ulises, después de 10 años de viaje, logró llegar a los brazos de Penélope. Pero también quiero referenciar las palabras del propio Homero, porque es el propio Homero el que nos va a dar una salida. Homero va a decir que las cosas difíciles muchas veces requieren de un largo tiempo, pero que las cosas imposibles, señoras y señores, a veces requieren solamente de un poco de tiempo más.